Hola, buenas a todos. Una vez más aquí con Diego Gabriel Reyes, con el canal donde estoy contando un poco mi experiencia en este plano, en esta vida y lo que comprendí a través de esta herramienta llamada Tarot. Llegamos al carro. El carro simboliza la elección y entonces cuando uno elige va hacia adelante, ¿no? Y si la elección, bueno, sea buena o mala, al final siempre va a llegar a su destino. Yo entonces en el viaje había decidido empezar a viajar sin dinero y es por eso que es un punto muy importante para mí, porque después de estar en el Dragon Festival veía como una nueva proyección de lo que podía ser la experiencia. Empecé a caminar kilómetros y kilómetros bajo el sol, y viajando sin dinero tenía que conversar con muchas personas. Iba encontrando personas de muy buen corazón, y de hecho, bueno, ahí está el primer, o sea, se rompió el primer paradigma, es el de la gente que es mala, ¿no? Muchas veces se dice que la gente es mala, envidiosa, y así creo siempre que el problema resiede en la rutina, ¿no? Como estábamos hablando, como dije en otro video, nosotros viajamos y no lo enfermamos. Entonces, al parecer, cuando uno hace lo que quiere, lo que le da felicidad, como que la energía misma lo lleva a no enfermarse, porque quizás no tiene estrés. Entonces, en la rutina diaria de la normalidad, quizá el cuerpo hace muchas cosas, el cuerpo, la mente, hacen muchas cosas que no nos gustan. Entonces es muy fácil enfermarse, muy fácil que uno tienda a los pensamientos negativos, entonces desee mal a la otra persona, o también las ciudades son siempre muy competitivas, entonces siempre uno termina contra el otro, ¿no? Porque tengo que tener este trabajo y entonces tengo que llegar antes que todos, tengo que sacarme más, el voto más alto de la clase, tengo que tener la chica más guapa de la escuela y todas esas cosas. Pero sí, y otra cosa, que sin dinero, ¿qué pasaba? Que muchas veces pasaban cosas que yo para mí describo como mágica, en el sentido de que ya era todo mágico, hasta un café, ¿no? Un café ofrecido en el bar era ya una cosa extraordinaria para mí. Y en la modalidad de viajero sin dinero era a la orden del día. Solo lo que cambiaba era la grandeza del regalo que me hacían. O podía ser un café, o podía ser un almuerzo entero, o de hacerme sentar en el restaurante para que pidiera lo que quería. Entonces así empecé a entender que a la gente solo hay que darle la posibilidad, y la mayoría dan el corazón. Entonces empecé a ver el mundo de una forma muy distinta a la que se me presentaba cuando yo trabajaba y estaba en la rutina. Entonces así, con este sentimiento, yo quería expresarlo al mundo entero. No sabía cómo se podía hacer esto, ¿no? Ya lo estaba haciendo, ya con la presencia estaba
haciendo ver esto. De hecho, digamos, los regalos que se me daban era justamente por el intercambio de mi experiencia, y todavía yo era muy joven, digamos, estaba al comienzo de esta experiencia. De hecho, digamos, el tarot lleva 21, 22 cartas con el loco. Yo estaba solo al número 7 porque había decidido algo, quería cambiar este mundo, ¿no? Quería que todo fuera distinto, que la gente no estuviera trabajando todos los días y que tuviera más tiempo para sí mismo. Pero yo, ¿cómo podía hacer esto? ¿Cómo lo podía expresar? La respuesta vino mucho después. Yo estoy solo un poco contento, digamos, que llegue poco a poco el relato, porque me imagino que estos vídeos, quizá quien lo esté viendo, si alguien lo está viendo, pueden resultar un poco aburridos, pero es porque quiero un poco desarrollar la idea del tarot, cómo va en conjunta con el viaje, supuestamente por como yo lo aprendí. Entonces, de primera, ¿a quién puedo compartir mis experiencias, mis emociones, sino a mi familia? Entonces, en un momento decidí volver a casa de mi mamá, a casa de mi hermano menor. Y entonces volví, solo que ya empezaba a no encajar mucho aún. Mi idea era todavía demasiado loca para la normalidad. Entonces no duré mucho en la casa de mi mamá y de mi hermano. Ellos no compartían mucho mi idea hippie que ahora tenía, la de no trabajar, vivir sin dinero. Era demasiado allá, ¿no? Y yo todavía, como dije, estaba recién empezando el viaje. Pero estaba como pidiendo, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo puedo resolver este enigma? ¿Cómo quisiera compartirles a todo el mundo otra visión? ¿Cómo podía yo hacer esto? Entonces, en un momento, después de volver a casa, decidí, después de un par de meses, de irme de viaje otra vez, ¿no? Dije, no, ya era difícil encajar. Entonces volví a Madrid. Volé a Madrid con poco dinero que tenía y encontré a Ton, uno de mis amigos holandeses, que estaba ahí ocupando una casa, un departamento. Fue una situación bastante loca, digamos, divertida, porque ya estábamos acostumbrados a la ocupación, nunca, estábamos en Madrid, y Madrid el recicle es una locura, ¿no? Reciclábamos cualquier cosa todos los días y lo divertíamos mucho, solo que los que vivían junto a Tonen bebían mucho y yo no compartía mucho esa idea. O sea, quizás porque fui barman, entonces el alcohol nunca fue, digamos, mi pasión. Entonces, con Ton, yo veía que Ton en un momento estaba jugando con unas cartas, ¿no? Y estas cartas eran divertidas, ¿no? O sea, él tenía así como un libro, un manual que explicaba, digamos, el significado de la carta, y después yo veía que tiraba una carta. Y bueno, después de un tiempo decidimos irnos de viaje otra vez. Empezamos a viajar y esta vez fuimos caminando de Madrid hasta Granada. Hacía frío, mucho frío. Y entonces el
empezamos a hacer locuras, ¿no? O sea, yo veía que él sacaba una carta de vez en cuando, entonces le pregunté cómo era, el libro estaba escrito en inglés, entonces yo no, digamos, no es que no lo entendía mucho, pero algunas cosas tenía que buscarlas y entenderlas. El tarot, mira, coincidencia, ¿no? Después de romper la realidad en el Dragon Festival, me encuentro con el tarot del dragón. Y entonces empezamos a hacer cosas locas, haciendo decidir a las cartas. Entonces, digamos, me lleva un poco a introducir la próxima carta, ¿no? Después de la número 7 viene la número 8. La número 8 que es la justicia. La justicia que es, ¿no? Como estábamos diciendo antes del emperador. El emperador está ahí, que tiene que decidir, ¿no? Sobre cómo reinar, cómo hacer que todos estén bien. Entonces le llega como el consejo divino, y entonces esta vez puede quizás ser más equilibrado, pero justo con esa información lo lleva a tener una decisión, y esa decisión lo lleva al carro, porque ahí el personaje decide, pero aún decidiendo, aún ganando todo, aún conquistando todo, ve que los pobres siguen pobres y los ricos se hacen ricos, ¿no? Los malos siguen malos y los buenos siguen buenos. Entonces ahí espera la justicia. ¿Cómo es, no? ¿Cómo puede ser justo? ¿Cómo que los pobres siguen siendo pobres y los ricos siguen siendo ricos? Entonces, ¿cuál es la justicia en este mundo? La justicia, yo lo que veo es lo que quien no arriesga no obtiene ganancias, ¿no? Entonces, el pobre, ¿qué hace? Acá entramos en un tema de la cuestión energética, ¿no? Dicen que todos somos energía, el ser humano produce energía, ¿no? Cuando nosotros corremos, calentamos, entonces cuando calentamos, al parecer estamos produciendo energía. Todo lo que se mueve produce energía. Entonces el pobre tiene esa tendencia a ganar dinero y guardarlo. Entonces el dinero como energía se estanca y pierde, digamos, su fuerza. Como cualquier energía que se estanca. Si vosotros apagan un móvil y lo dejan ahí por un buen tiempo, como unos meses, van a ver después que la batería está descargada, todo así. Si la energía no se mueve, no se renueva. Entonces el rico que mueve esa energía, dinero, la genera. Entonces, digamos, la justicia está hablando justo de esos movimientos, ¿no? Entonces hay que aprender cómo ser justos. Entonces, cuando yo y Ton empezamos a viajar decidiendo las cosas a través del tarot, habían algunas decisiones que eran difíciles de hacer, y a través del tarot era como si nosotros dejáramos la decisión a la divinidad, y dejando la decisión a la divinidad
lo llevaba a descubrir cosas increíbles. El relato más importante que tengo, o sea, el más significativo para mí con las cartas, es que en un momento estábamos por los alrededores de Toledo y llevábamos caminando como 2 o 3 kilómetros así por el campo, y de repente encontramos una base militar. Ton era un loco, él, mucho más que yo, tenía 18 años, 19 cuando los conocimos, y yo tenía 27, 28. Y entonces yo era como el más maduro, ¿no? Y él era el más niño. Cuando encontramos la base militar, dijimos, bueno, vamos a dar la vuelta, ¿no? Pero dar la vuelta como que parecía muy largo, entonces teníamos que volver atrás. Y Ton dijo que quería decidir la cosa con una carta. Decidimos con la carta, y la carta, bueno, decía que iba a ir todo bien, digamos. Saltamos la reja y continuamos a caminar adentro, y después siempre alrededor de 1 kilómetro, 2 kilómetros, llegamos a otra reja, y ahí estaba escrito: peligro de muerte, no pasar, explosivos en el suelo, hay minas, ¿no? Y entonces yo le dije, bueno, entonces volvemos atrás, y él, más loco, dijo que quería sacar una carta. Sacamos una carta y las cartas estaban dando una buena tirada, era una cosa positiva. Entonces le dije que tiráramos otra carta, porque, o sea, también la interpretación del lector puede ser muy, ¿cómo decir?, relativa. Tiramos otra carta, y la segunda carta también decía, me acuerdo bien, que a mí me decía que iba a romper unos paradigmas mentales. Entonces la decisión estaba, vamos. Saltamos la reja, y yo pensaba que íbamos a explotar al primer salto. Estuvimos caminando adentro como yo calculo como unos 10 minutos, con un miedo increíble. Yo pensaba que íbamos a morir de un momento al otro, o quizás peor, ¿no? Peor era terminar mutilado, y no pasó. Después continuamos a caminar adentro, y fuimos como 2 fantasmas, nadie los vio, nadie sintió nada, no hubo explosiones. Pasamos la base militar, saltamos otra vez la reja, y todo pasó sin problema. Entonces, cuando terminamos, obvio, nos fumamos un bel joint relajante, y fue increíble, ¿no? Ese momento, cuando el después que... Y de hecho tiene mucho más que de justicia de carro, pero porque el carro decide, va adelante, ¿no? Y la justicia como que dice, qué valiente, tocó. Le vamos a dar la bendición. Entonces, para mí fue esto la primera cosa. ¿Cuántas veces le dijeron, no hagas eso, ¿no? Ya desde cuando uno es niño te dicen sobre el sexo, ¿no? No hagas eso. Y después se vuelve una cosa bastante linda. Hay muchas cosas que nos dicen que no hagamos esto, y muchas veces encontramos letreros de no hacer esto, como por ejemplo las cartas. Las cartas en la religión siempre se dijeron que eran del diablo, de los demonios. ¿Y quién lo hizo? Sino más nosotros, ¿no? Las cartas vienen o sea, se dice, porque al final terminan siendo teorías. Mientras la gente lea la Biblia, que viene de la Torá,
o sea, y crea todo eso cuando después uno hace una traducción. O sea, si vosotros van a buscar en internet, van a ver que la traducción verdadera de la Torah, o sea, de la Biblia, es muy distinta, ¿no? O sea, yo no quiero terminar en este discurso porque yo no estudié esto, pero ¿cómo podemos creer? O sea, yo muchas veces me pregunté eso. Si Dios fuera justo, no existiría la paz, no estaríamos todos bien. Yo es por esto que empecé a viajar, porque quería una respuesta a toda la locura, porque todos dicen Dios, 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 Dios. Todos hablan con Dios. Y afuera todos se matan, ¿no? O sea, es una locura. Entonces yo ahí es donde me pregunto, más si de verdad existe un Dios, ¿por qué no tendríamos que estar viviendo en un paraíso? Entonces, todo lo que dice la Biblia, no lo hagas, ¿no? Las mismas drogas, sustancias. Dice que no las hagas, pero después te vas a una comunidad indígena en Ecuador, en Perú, y ellos hacen utilizo de ayahuasca, San Pedro, tabaco para aliviar las enfermedades. Entonces uno empieza hay como una información que está escondida a propósito, para que nosotros la descubramos de alguna forma. Pero son solo los valientes los que se arriesgan, que descubren tales cosas, ¿no? Es como la aventura, la película. Uno se arriesga a buscar una cosa y después termina quizá en otra, descubriendo cosas mucho más fantásticas. Como que yo quería solo una respuesta, quería encontrar otra forma de vivirme, en el sentido de que yo esperaba, qué sé yo, de vivir sin dinero, por ejemplo, ¿no? Trobar una solución a cómo vivir sin dinero, y al final ahora descubro que cuando te dicen que no se puede hacer una cosa, ahora se empieza a revelar que esa cosa tenía mucho que dar. Entonces, sí, como el carro tenía un poco así de prisa a llegar a este momento, porque acá empiezo a conocer el tarot y lo empiezo a conocer como en la modalidad predictiva. O sea, yo sacaba una carta, teníamos una pregunta, sacábamos la carta y lo hacíamos. Estábamos ahí cerca un día saltando encima de trenes sin pagar, y sacamos las cartas y hacíamos lo que queríamos porque las cartas dijeron que iba a ir todo bien, ¿no? Como por ejemplo cuando uno te decía la rueda de la suerte, salió la rueda de la suerte, entonces uno estaba todo contento porque va a salir algo que habla de suerte, vamos a tener buena suerte. En el viaje teníamos solo buena suerte, no había otra. Entonces, bueno, llego acá y ahí empezamos un poco a hablar de las cartas. El viaje empieza a cambiar y de hecho llegamos al 7, que era el cuerpo, ¿no? Como dije en el vídeo de antes, la división, los 7 cartas primeras hasta llegar al carro son el cuerpo, son como una rueda de los chakras. Y ahora volvemos a repetir otro ciclo, pero ya tenemos mucha información sobre esto. Entonces empieza todo el plano mental. De hecho, empiezan a destruirse las paredes mentales, empieza a abrirse otra realidad. O sea que la mente miente, en el sentido de que muchas veces a través de la educación creemos que las cosas son redondas como la Tierra y después llega gente que te dice que es cuadrada, pero al revés, la mente piensa siempre que todo sea cuadrado, cerrado en esas creencias, y en realidad hay mucho más allá, solo que tenemos miedo de tocar todo este aspecto, ¿viste? Allí, ¡pam!, llegó la señal
de saludarlos por ahora. Les agradezco que estén acá, si están. Y bueno, ahora sí que empieza un poco la historia de las cartas, cómo llego ahí a empezar a usarla y cómo empieza a cambiar mi viaje. Pero por ahora les saludo. Nos vemos en el próximo video.